Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Ranguni presenta Coincidencias con Enrique Llamas de Madariaga y Denise Pesana desde Punta del Este, Uruguay, uniendo al mundo. Muy bien, y como es habitual, estamos ya en comunicación con los Estados Unidos de América y desde allí el señor Agustín Ranguni. Buen día, Agustín. Buen día, Enrique, buen día, Denise, ¿cómo les va? Hola. Un gusto de saludarlos. Muy bien. No podemos estar en contacto por una razón de técnica, pero nos está escuchando Luciano desde Polonia. Es este grupo folclórico que conjuntamente con toda su familia están varados allá desde hace más de 4 meses y me decía que hasta octubre no hay ninguna posibilidad de retorno. Habíamos hablado. Nos está escuchando, así que le mandamos un saludo a Luciano. Y aquí, más cerquita nuestro, tenemos un crack. El Real Madrid me lo quiere robar, voy a subir la oferta, pero quiero que esté con nosotros. Jorge Daniel Giacobbe. Buen día, Jorgito. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estás? Jorge. Gracias por esta presentación. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hijo de un ilustre Giacobbe que durante tanto tiempo nos ha enseñado hacia dónde soplan los vientos y las voluntades populares. ¿Qué es lo último que tienen, Jorge? La hinchada te Bueno, apunta. estamos midiendo todo el tiempo el clima de opinión pública en la Argentina en torno a la crisis del coronavirus. Estamos viendo que la imagen del presidente, después de ese repunte tan grande, digamos, en un momento creció, al principio de la pandemia creció 30 puntos, después empezó a perder imagen, ya perdió 23 de esos 30 puntos que había crecido de imagen positiva, y ahora empezó a crecer también la imagen negativa. El clima social ha cambiado mucho, Enrique, desde ese primer momento. Me parece que por una serie de razones que son bastante sencillas de explicar. Al principio los argentinos teníamos un solo miedo y por ende una sola necesidad. Teníamos miedo al coronavirus y teníamos una necesidad de salud. El gobierno entendió esa primera necesidad y entonces tomó una serie de medidas en torno a eso, la gente lo celebró y puso al presidente en un pedestal, digamos. Después empezó a crecer la razón de lo económico, digamos, a partir de los 15, 20 días de la cuarentena, ya el impacto económico se empezó a sentir, empezó a crecer la demanda social y el gobierno reaccionó mal respecto de esa necesidad. Bastante tiempo después empezó a crecer también una necesidad en función del contexto psicológico que estamos viviendo y de la angustia que estamos viviendo todos los ciudadanos, y el gobierno reaccionó aún peor, es decir, pudo empatizar con esa primera necesidad y no con las otras dos. Y eso generó una especie de espiral, digamos, de angustia y de recelo y de mal humor que pone hoy a la población argentina frente a un dilema muy grande para el próximo anuncio del presidente, que parece ser que va a tender a endurecer la cuarentena, ¿no? Si bien sabemos que el 50% de los argentinos está de acuerdo con extender la cuarentena, yo creo que ese 50% tiene que ver con extender la cuarentena tal como está, no endurecerla. Entonces, lo que no se sabe hoy, de lo que el gobierno nacional y los gobiernos locales están muy inseguros, es respecto de cómo va a reaccionar la población. Si va a acatar la medida o si va a haber algún nivel de rebelión. Entendiendo que hay un tipo de rebelión que es una rebelión con muchedumbre, digamos, con la gente en la plaza quejándose, y después hay un tipo de rebelión soft, digamos, donde no hay que ir a ningún lugar a quejarse, simplemente hay que desconocer la medida, y entonces eso dejaría al gobierno en un rosal muy grande, ¿no? Peor del que está. Pero Peor ¿vos del que creés está. que la gente se va a animar a desconocer directamente una medida de este tipo? ¿Se Sí, puede, Sí, sí. animar? Sí, de hecho ya está sucediendo, Denise. Ya está sucediendo. El gobierno en realidad ha estado tomando medidas detrás de lo que venía sucediendo con la gente. Cuando el gobierno empieza a flexibilizar la cuarentena es porque la opinión pública ya empezaba a salir a la calle. ¿Ok? Porque quedó claro que el Estado, en Argentina y en todos los lugares del mundo, que el Estado no puede con lo que está sucediendo, no puede técnicamente con lo que está sucediendo. Y en todos lados, lo que dijeron los gobiernos
es lo siguiente, 2 puntos, muchachos, nosotros no los podemos cuidar. Nosotros no podemos hacer nada con esto. Si vienen todos juntos al sistema de salud, no los podemos atender, y si salen todos juntos a la calle, tampoco los podemos detener. Entonces cada uno quédese en su casa y cuídese solo. Los primeros 15 días, el primer mes, la gente se cuidó sola, y después empezó a salir, Denis. Ahora, ese índice de aprobación que tiene todavía el presidente, que está mermando, que vos hablaste de las cifras que están bajando, pero la aprobación de quién está, del empleado público, del que está en su casa y le llevan el sueldo religiosamente, porque hay una fracción importante que tiene que salir a ganarse el peso, y ese sí está preocupado. El empleado público, el planero, vive feliz. Mira, yo te diría que hay niveles de aprobación que no son explicables solamente por esa propia variable. Es cierto que el nivel de aprobación entre los que se definen peronistas y los que se definen kirchneristas, por ejemplo, es muy superior para Alberto, y que ha ido perdiendo la adhesión inicial de aquellos que se consideran opositores o que en las elecciones votaron otra cosa, en términos políticos. Pero si vos lo ves en términos económicos o de ocupación laboral, que es tu punto, me parece que suceden realidades diferentes. Hay gente que está en su casa y que cobra el sueldo, por ejemplo un empleado público, y que también está angustiada. Es decir, por cobrar el sueldo, eso no te mata la angustia de estar encerrado, de no poder ver a tus familiares, Enrique. Y también hay gente que perdió el trabajo y que está angustiada, y hay gente que está viendo si muere su empresa o su comercio, o su emprendimiento, y también le está sucediendo lo mismo, digamos, ¿no? Me parece que no hay que verlo de una manera lineal, digamos, ¿no? Tan segmentada, por lo menos. Claro, el factor común entonces sería la angustia, Jorge. Lo que está de fondo, es la angustia. Lo que creció es la angustia. Hacer una cuarentena, a ver, yo voy a tratar de explicarlo de esta manera, Enrique. Cuando uno le pide un esfuerzo a un ser humano, o a un grupo de seres humanos, uno sabe que puede pedir un esfuerzo hasta la frontera de dolor que el otro puede tolerar. Cuando le pedís un paso más allá de esa frontera, el esfuerzo se quiebra, la persona se quiebra, ¿ok? Y se desarma todo. Muy bien, hacer una cuarentena es como hacer una dieta o como dejar de fumar. La primera semana es fácil, la segunda semana es un poco más complicado, la tercera semana se empieza a poner ríspido, y la cuarta semana te levantás a la noche y atracás la heladera. Aunque te arrepientas y aunque después vuelvas a la cuarentena con algún nivel de culpa, pero la rompes. Porque el yo, dentro de la estructura psíquica, que es lo que te permite una conducta férrea, tengo miedo y me guardo, en algún momento se cansa, se distiende, se agota, y entonces el comportamiento cambia, ¿no? Esto es lo que ha ido sucediendo. Con eso que estás diciendo me parece súper interesante, porque vos fíjate que acá en Uruguay no hay prohibición, pero la gente se cuida. O sea, no tener sobre la cabeza eso de no saliste, prohíbo que salgas, hace que si vos tenés que salir, lo haces libremente porque nadie te lo prohíbe, pero paralelamente decís, no, me voy a cuidar, porque también hay temor de contagiarse, es lógico. Es que, Denise, en Argentina, el último dato que tengo habla de que el 75% de los argentinos tienen algo o mucho de temor al coronavirus. Es decir, el miedo no bajó. Claro. Lo que creció es el fastidio. Claro, es la necesidad de salir, y también la angustia de que hay un gobierno de que no entiende todas tus razones, todo lo que te está pasando, y encima te reta y te castiga y te maltrata cuando vos decís angustia, cuando vos decís economía. ¿Okay? La relación de los gobiernos argentinos con la opinión pública es muy diferente a lo que sucede en Uruguay. Es una relación muy paternalista, es una relación muy infantil de parte de la opinión pública y del gobierno también. Es de un nivel de inseguridad muy grande. Entonces, a los políticos argentinos les da miedo tratar a los ciudadanos como si fueran adultos y decirles la verdad. Muchachos, se tienen que cuidar solos, porque nosotros no podemos hacer todo. Si el Estado argentino tomara la medida más brusca que puede tomar, que es un estado de sitio, es impracticable, Denise. Es absolutamente impracticable porque no tiene un gendarme o un policía para poner en cada esquina para que la gente no salga a la casa. Claro, y está en los hechos eso, porque lo único que lograron hacer yo, analizando todo, mi sensación es que lo único que logró Fernández es atrasar el pico, que no llegue nunca al pico. Y lo atrasa, y lo atrasa, y lo atrasa, y la gente, bueno, que se arregle.
Si no podés hacer la changuita y no podés comer hoy porque no tenés plata, y bueno, hay que cuidar a la gente, entonces quédate encerrado en tu casa igual. Ahora, el miedo, Jorge, el miedo, ¿no es un arma de dominación que está usando también el gobierno, como muchos otros gobiernos? El miedo siempre fue un arma de dominación, está retratado por Nicolás Maquiavelo, es decir, es una vieja idea de la política. Lo que hay que entender es que ya no funciona tanto como funcionaba en otras sociedades. Las democracias, las repúblicas han puesto a los ciudadanos en capacidad de rebelarse frente al miedo, ¿no? En otro tipo de sociedades, reinos, imperios, sociedades medievales, la acción de violencia que podía tener, lo que en ese momento podríamos llamar el Estado o el poder, era de otro tamaño. Hoy por hoy el miedo funciona para un electroshock inicial, y después la gente se cansa del miedo y se rebela, tiene miedo de tener miedo. Enrique, vos fíjate que el gobierno está planteando como estrategia comunicacional publicar en todas las tapas de todos los diarios argentinos la foto de los muertos por coronavirus. ¿Para qué? Porque la estrategia es el miedo. Porque la estrategia es decirle a la gente, si no se cuidan, ¿saben qué? Se van a morir. Bueno, obvio que nos vamos a morir. Ahora, fíjate que hace 30 o 40 años apareció un día el HIV y todo el mundo apeló al miedo como forma de comunicación y no funcionó bien, tendríamos que haber aprendido de eso. Y sin embargo no aprendimos. En Argentina por lo menos no aprendimos. Ha sucedido algo parecido a lo que acaba de suceder aquí en Miami, que lo voy a contar ya. Hace unos días, el alcalde de Miami había determinado que había que usar mascarilla. Pocas horas después, concurre a una fiesta pública en un boliche de acá de South Beach, al lado de la playa, y aparece fotografiado sin la mascarilla. Horas después, bueno, tiene un enfrentamiento con el alcalde mayor de Miami-Dade, de todo lo que es la región de la Florida. Lo reprimen, lo reportan, lo castigan. Bueno, el tipo ahora salió diciendo que aplica una multa a todos aquellos que no usen barbijos, empezando por $50 cuando alguien se atreva a no usar barbijo. La contradicción al palo, ¿no? Claro. Y en Argentina el nivel de contradicciones es enorme porque el presidente ha usado el barbijo de la nariz para abajo y ha viajado por el interior de la Argentina con una comitiva de 50 personas o de 100 personas. Decime, ¿vos no creés, Jorge, que se está actuando a los ponchazos, como decimos nosotros? Así es, sí, claro. Que todos los días marchas, contramarchas, y como en el mundo de la ciencia hay tantas opiniones divergentes, la gente a veces agarra la que más le gusta o la que más le conviene. Porque acá tenés la mitad de la biblioteca blanca y la mitad de la biblioteca negra. El gobierno está utilizando la negra, ¿no? En eso sí. Creo que estuvimos de acuerdo que es un arma de dominación. Totalmente. Yo creo que todo el mundo, digamos, todos los líderes han estado muy dubitativos y han pensado 20 veces qué hacer y qué no hacer, que esto ha desorientado a todo el mundo. Pero en Argentina en particular, que tenemos una clase política que no puede hacer la O con un vaso, que no es que no pueden hacer cloacas, que hay que hacer un pozo y pasar un caño, no pueden hacer cordones cuneta, era lógico que pasara esto, porque no están preparados para nada. La clase política que domina hoy en la Argentina, que tiene rango 60, 65 años, es la misma gente que convirtió un país que a principios de los años 70 tenía 6% de pobres y 4% de desocupados en el desastre que es hoy. ¿Qué esperábamos? Es cierto, porque los gobiernos que tuvimos en su mayoría fueron siempre los mismos, ¿no? Decime, ¿esto no resucita aquel tema de que se vayan todos, Jorge? Sí. Y me parece que el coronavirus se va a comer una parte enorme de la dirigencia mundial y de la Argentina también. Pero todavía los datos, Jorge, que vos mismo me facilitás, de evaluación de la opinión pública respecto de los líderes, por ejemplo, Macri está más abajo que nadie. Y Macri no está gobernando. No, Macri perdió una cantidad de capital político que es enorme. Que también me parece que era lógico, digamos, porque
porque mucha gente se desilusionó de él, y cuando lo votaron tampoco tenían el nivel de adhesión y de amor que la gente que sigue a Cristina tiene sobre ella. Cristina sigue teniendo su 35% de gente que la adora en cualquier circunstancia, con coronavirus, sin coronavirus, esté en Argentina o esté en Cuba, haciendo el rol de la señora buena o la mala, estando en el poder o no estando. Digamos, ella tiene 35, y tiene 55 en contra, que la va a odiar siempre, ¿no? Y en paralelo estaba viendo, ¿no?, la dirigencia, la actitud en Argentina. Acá en Uruguay los políticos se bajaron sus salarios. Está bien, lo hicieron solamente por 2 meses, pero en Argentina siempre te dejaron claro que ellos no se iban a bajar un centavo. Ahora estoy viendo en Italia, bajó los impuestos a 16 millones de personas. Acá Uruguay, por ejemplo, cuando empezó el tema de la emergencia sanitaria, cuando vos tenías que pagar lo que se llama el BPS, la jubilación, directamente te llegaba la factura con el numerito 0. Por 2 meses, 0. El Estado te sacó la obligación de ir y pagar eso. En Argentina, ¿qué respuesta le dan a la gente? Más allá de que cerramos todo, quédate en casa, te tiramos un plancito. No, a ver, están haciendo 2 cosas a la vez. El camino es el contrario, es que el Estado sea más grande, cada vez, digamos, estamos en medio de expropiaciones de empresas y ese tipo de cosas. Pero a su vez también el gobierno le dio 10.000 pesos, que no alcanzan para nada, Denis, pero que es mucho volumen de dinero, digamos, a millones y millones de personas. No alcanza para nada, y es dinero que el gobierno lo está dando imprimiendo plata, porque en realidad los fondos no los tenemos. Entonces la economía argentina, cuando termine el coronavirus, va a tener un pequeño repunte de consumo, porque alguna gente va a querer salir a comer afuera 2 veces por semana porque no se aguantaba más, pero en definitiva también va a crecer la inflación, vamos a tener 15%, 20% más de pobres, 10% más de indigentes, va a crecer la inseguridad y el nivel de tensión social va a ser enorme. Por eso yo digo un plancito. ¿Qué haces con 10.000 pesos? Nada. Porque la gente no puede comer todo el mes. Ahora, con Jorge, 10.000 pesos. ¿En qué desemboca todo esto, Jorge? Porque vos dijiste muy bien, se está pintando papel, acá no se imprimen billetes, ¿no? Se está pintando papel. ¿Y en qué termina todo esto cuando vos ves que 70.000 comercios dejan de funcionar en la capital y el Gran Buenos Aires, que hay 1 millón de personas que pueden perder ya su trabajo y otro tanto que la ha perdido? ¿En qué termina, Jorge? Y en esto que yo decía, en un nivel de tensión social que va a ser gigantesco y que se va a comer a toda la clase política. Vos pensá esto en términos de entender cómo reacciona la sociedad argentina. Cuando los argentinos estamos bien en términos económicos, no nos importa la corrupción, no nos importa lo institucional, dale que va porque estamos bien. Y cuando la cosa en términos económicos está mal, entonces no hay nada que nos conforme y todo detalle nos parece tremendo. Cristina ganó un día con el 54% de los votos, que eran de ella, el poder era de ella, la presidencia era de ella, no era prestada como ahora. Se disparó la inflación después de eso, y entonces la opinión pública le hizo perder 3 elecciones seguidas. Imagínate vos lo que va a pasar. Ahora, una suerte es la de los políticos y otra suerte es la del país. Los políticos van a ir perdiendo las elecciones, como vos decís, algo parecido a que se vayan todos, no se van a ir todos, pero se van a ir unos cuantos, van a ir perdiendo elecciones, vendrán otros, pero en definitiva la situación del país es comprometidísima para el que venga con la característica ideológica que venga, no importa. Argentina es un país que no tiene proyecto, que tiene una situación muy mala y que no tiene proyecto. La soja no está a 600, el Claro. petróleo tampoco, y Vaca Muerta finalmente no funciona. No tenemos para dónde salir, no tenemos una idea del mañana. Y tampoco la da en el gobierno. Ahora, la gente advierte, Jorge, que la que manda es ella, no él. Mitad y mitad. ¿Mitad y mitad? Aproximadamente mitad y mitad. Mitad de la opinión pública cree que la que manda es ella, que son los opositores, y los oficialistas creen que el que manda es Alberto. Es decir, el peronista y el kirchnerista está en la fantasía de que el que manda es Alberto. Mirá vos qué curioso. Y el que es opositor cree que la que manda es Cristina, como una especie de monje oscuro de un Rasputín perverso detrás del poder. ¿Okay? No importa cuál es la verdad.
Importa que la Argentina de vuelta está partida en dos, con dos criterios diferentes. La desfachatez que cometió ayer Cristina en el Congreso muestra que es ella la que tiene el poder, porque ustedes vieron lo que hizo. Sí. Dio la apertura, Sí. leyó un par de papelitos ahí, se levantó y se fue, con total liviandad, importándole un pepino todo lo que sucede en el país. No, y cortando los micrófonos. Cortando los micrófonos arbitrariamente en el momento de votar. No, yo creo que la que manda, sin duda, y el pueblo lo sabe. Cristina está. ¿Qué decía Jorge? Me parece, Agustín, que la discusión por la liberación de los presos y la discusión por la expropiación de Vicentín son dos ideas bien de cabeza kirchnerista. Lo que sí hay que retratar es que Alberto y Cristina tienen formas diferentes de opinar en este sentido. Por más que Alberto se ve empujado por el kirchnerismo, las dos cuestiones son como meter los dedos en el enchufe. ¿Ok? Muy bien, cuando Cristina mete los dedos en el enchufe y encuentra 220 voltios, lo que hace es pedir que le pongan 440 porque los 220 le dan cosquillas. Alberto, cuando mete los dedos en el enchufe y encuentra 220, lo saca y va para atrás. Y fue para atrás con las dos cosas. Ahora, el capital político lo pierde igual, digamos, el costo lo paga igual. Exacto, lamentable. Jorge, te estamos robando mucho tiempo. Vos tenías, nos ibas a dar 10 minutos, 15, pero ya te robamos media hora. Es Papá Noel, Jorgito, no nos regaló. Y te sonaba un telefonito ahí, o un timer. El timer. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Un placer escucharte. Gracias, Jorge. Un gusto escucharte. Y saludos al viejo. Igualmente. Gracias, Agustín. Chao, suerte. Igualmente. ¿Vamos a la pausa? Bueno, sí, falta un minuto. Le voy a hacer en este minuto que falta a Agustín una pregunta referida a lo que se ha publicado en diarios europeos y de esta parte del continente. Los 3 estados con mayores problemas por el coronavirus son Florida, Texas y California. Sí. Dicen que son los estados críticos. Sí, exactamente. Y dentro de todo lo que tiene que ver con esos datos que diste, bueno, todo esto posiciona a Estados Unidos por arriba de los demás a ventajas siderales. Por ejemplo, los países con más casos, 1.662.768 Estados Unidos. El que le sigue, que es Brasil, 375.000. Con los muertos pasa exactamente lo mismo. Ya Estados Unidos está superando la barrera de los 100.000, mientras el seguidor que le sigue más cerca, valga la redundancia, el Reino Unido, solamente 37.000. Evidentemente todos estos números que se han conocido de lo que ha pasado acá en Estados Unidos son de un desastre absoluto, de un mal manejo dirigencial, y con respecto a lo que decimos de los distintos estados, en este momento Miami se está portando muy, pero muy mal para los resultados. Vos, esto que decías de Brasil, anoche dieron una información oficial en Brasil, ya llevan 52.000 muertos. Y además un tribunal le dijo, ayer fue, ¿no? Ayer a la mañana le dijo a Bolsonaro, si usted sigue en los actos sin barbijo, le vamos a cobrar la multa diaria de 2.000 reales. Mirá qué bien la actuación del tribunal. Al presidente directamente, ¿Bolsonaro usa el barbijo o paga 2.000 reales por día de multa? El punto aparte, yo sé que ya quedamos con poco tiempo, lo que está pasando en Nueva York es realmente un desquicio absoluto también. Es una de las ciudades que más dramas tiene, tanto en muertos como en contagiados. De verdadero desastre en Nueva York. Qué pena. Bueno, Agustín, muy buen fin de semana. Igualmente para ustedes.